gris, pero no nos importa nada porque viene una columna que nos encanta todas las columnas. Sí. Digamos, la verdad, gran laburo de nuestra productora en el armado, Camila Veloz, que está acompañándonos hoy. Bien, gracias Muy Camila bien, por venir. muy bien. No No abandonarnos. vino por nosotros. No vino por nosotros, No. bueno. Todos nos hacen lo mismo. Todos nos hacen lo mismo, Qué sí, cosa, ya estamos acostumbrados. Está Javi, de apellido, de la Casa Azul Libros. Con mayúscula, de la por Casa Azul, supuesto, sí. por supuesto. Que viene con una recomendación literaria. Hola, ahí está. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Nada, una mañana media fresquita, pero Sí. linda, con una recomendación que creo que va a gustar después del tiempo de la política que estuve acá escuchando un Sí. ratito y bueno. Bajamos unos cambios, Bajamos nos metemos unos en la cambios y literatura, espero en que mundos esto imaginarios. también sea placentero y, Sí, claro que sí. siempre. y bueno, tratando de poner la mejor cara ante la fotografía que anda por ahí, la cámara que nos está... Haremos Así lo que bueno. posible, Javi. Sí. Bien, bueno chicos, miren, a ver, dos cositas. Primero, les quería comentar que, bueno, la semana pasada anduvimos por Buenos Aires, estuvimos en la Feria del Libro, no sé si había alcanzado a comentarles algo, sí que íbamos a estar, que íbamos a estar presentes y con eso íbamos a traer algunas directrices para nuestra feria acá, pero eso por un lado, que dentro de todo, más allá, que eso siempre también lo digo con ustedes y ya nos da risa, más allá del contexto, digamos, pudimos traer novedades, pudimos dialogar y encontrar gente y encontrar algunas cositas. Y bueno, y ahora sí, ya lo que más o una de las cosas que más disfrutamos, que es reseñar, contar y comentar un poquito algunas cosas en relación al libro, al mundillo del libro. Tan lindo. Recién Sí. le decía a Marcos, bueno, que traje algo bastante particular, que voy a empezar leyendo la primera parte del libro y después voy a ahondar un poquito en él, pero sí lo que voy a adelantar es que es un libro que salió el año pasado, en el 2024, a fines del 2024. Es un libro muy particular, primero por el autor, ¿sí? Es Laszlo Krasznahorkai. Difícil de pronunciar, Sí. a veces también medio difícil de leer y Ajá. difícil de conseguir también. Ajá. ¿Por qué? Porque Krasznahorkai tiene muy poquita cosa editada al español. Él es muy conocido, sobre todo en el ambiente del cine. Si acá hubiese una persona a la que conocemos que le gusta mucho el cine, ya estaría... Sí, Julio Varela ya lo hubiera agarrado en el viaje. Sí. Sí. De hecho, en algún momento hemos hablado de este escritor. Es un escritor húngaro, ¿sí? Krasznahorkai. Lo repito para que se lo vayan grabando, porque es un nombre que esas personas, viste, que decís, o esos escritores que decís, hay que leer algo. ¿Es de culto? Podríamos decir que es de culto. Él nació en el 50, en el 53. No tiene mucha producción, pero su producción ha sido, digamos, lo más elevado, digamos, fue su primera novela que se llamó Tango Satánico. Es un libro que es un libro de, a ver, no me quiero equivocar, por eso voy a chusmear, del 85. Ajá. Él no escribe hace mucho, digamos, es decir, no es un escritor que está escribiendo a mediados del siglo XX, no, está escribiendo del 80 en adelante. Ajá. En el 85 publica su primera novela que en el 94 un cineasta fantástico que es Béla Tarr lleva su obra al cine. Una película de... Pero 6 de horas. súper culto, de 7 horas. 7 horas, sí, Sí. Satán Tango. Y a partir de ahí él lleva adelante algunas colaboraciones con Béla Tarr y es ahí donde se hace famoso. Pero en realidad él es un escritor, como decías vos recién, de culto, que por suerte lo tomó un cineasta, un director de culto, Claro. y llevó adelante esta obra maestra que es Satán Tango. Yo lo que traje acá es algo que está muy alejada de las 7 horas de Satán Tango. Es un libro que se publicó en el año, repito, 2024, el año pasado, editorial Sigilo, que es una editorial hermosa,
Es una novela, tiene 96 páginas, esto se lee de un tirón o de 2 tirones, como quieran. Siempre que decimos una novela es algo que no alcanza a ser una novela por un montón de cuestiones estéticas y narrativas, pero también es un poquito más extenso que un cuento, tiene una complejidad un poquito más, digamos, estructural que un cuento. Se divide entre esos dos mundos, novela y cuento. Una novela corta también se le novela suele corta, decir. así es. Pero bueno, y lo último que voy a decir antes de leer la primera parte es que estas 96 páginas no tiene ningún punto y aparte. Es una frase, podríamos decir. 96 páginas sin puntos. Wow. Bien, ¿por qué elegí esta primera partecita? Porque ahí les va a mostrar un poquito de lo que es el mundo y el universo que va a narrar Krasznahorkai acá. Él, en Satán Tango, se centra en el mundo campesino húngaro. Acá, si bien la novela o la novela empieza en Berlín, se traslada a un campo español, y esos son los dos lugares en los que no abandona el campo, no abandona el mundo campesino. Si bien en Satán Tango, como decía, se va a Hungría, acá se va a Extremadura también, un lugar bastante inhóspito para vivir, poco feliz, lo muestran. Busca escenarios ásperos, sí, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en Tango Satánico es eso, sí, es un lugar, es en el campo húngaro donde todo está mal, las cosechas salen mal, las mujeres engañan a sus maridos, los maridos se quieren ir, todo mal. Y encima llega un farsante, ¿no? al lugar. Pero bueno, esto tiene algo también de Satán Tango, ¿sí? Bueno, dice así, repito, voy a leer una parte porque no tiene puntos, así que estos son 96 páginas de oraciones seguidas. Por ahí tenemos algunas comas, puntos, comas. Dice, se reía, pero no era una risa distendida, ya que estaba demasiado ocupado tratando de averiguar si existía una diferencia entre el peso de la futilidad y el desprecio, y preguntándose a qué se refería todo. Pues consideraba que cuando venía irradiado por todo y de todas partes, se refería de manera inalterable también a todo, y así algo se proyectaba sobre todo y desde todas partes. Definitivamente podía precisarse sobre qué y desde dónde, sea como fuere, cómo era una risa surgida del corazón, puesto en la fertilidad y el desprecio, le oprimían todos los días. No hacía nada en absoluto, iba y venía, permanecía días enteros sentado en el Sparkheim ante la primera botella de Stenburg, y todo a su alrededor estaba lleno de futilidad y, para colmo, de desprecio, y a veces se calmaba, a veces se olvidaba y se quedaba mirando completamente apagado al vacío, contemplando largo rato una grieta o una mancha en el suelo de madera del bar, pues era lo más sencillo, bajar al bar de la esquina tan pronto como se despertaba y empezar allí, y acabar también allí. No es que se pusiera borracho, perdido, para eso ni siquiera le alcanzaba el dinero, lo hacía más bien por costumbre, y ya que una vez que eligió lo más barato y dijo una Stenburg, Vite, desde entonces se la servían siempre, se la traían tan pronto como lo veían, él ni siquiera tenía que abrir la boca, entraba en el Sparkheim y ya estaba la Stenburg allí en la mesa. Claro que no bebía de verdad, de hecho se limitaba a servir un poquito de cuando en cuando para poder quedarse, y así permanecía 2 o 3 horas más o menos. Entonces se levantaba de la mesa, solo para salir a dar una vuelta afuera por las mugrientas aceras de Harpstrasse, primero en la dirección a Goberstrasse, luego pasaba por delante del Kreuzberg hasta llegar al Kaiserhilfplatz, donde cruzaba a la otra acera, delante de la pescadería y de la tienda de ropa de segunda mano humana, para emprender el camino de regreso. Y la acera estaba terriblemente sucia, no paraban de escupir, fueran jóvenes, fueran ancianos, escupían todos, sin cesar, mientras iban o estaban parados, mirando
por ejemplo, los escaparates o esperando el autobús. Y quizás por eso parecía que el suelo estaba viscoso. Bueno, esa es parte de la escena de donde partimos con El último lobo. ¿Qué tiene que ver El último lobo y cómo viene? Bueno, él les decía, esto va de un bar de Berlín, ¿sí?, al campo Extremadura. ¿Quién es el que está ahí? El que narra, es el narrador, es un filósofo que no tiene muchas ganas de filosofar, de escribir y de pensar, pero que le llega una invitación, le llega algo del cielo, podríamos decir, que es una invitación a Extremadura para que vaya a escribir un libro. Él está perdido, narra, cuenta a alguien que no lo escucha, que es el mozo del bar, que es un húngaro, haciendo referencia a su nacionalidad, pero no tiene interlocutor. Nos encontramos con un personaje sórdido, Sí. con un personaje sumido en un letargo. Sí, Que entre lo único... rutina y escepticismo. Totalmente. Esto es una novela existencialista, podríamos decir. ¿Sí? Digamos, parte de eso. Pero bueno, la idea, lo lindo de esto, que ustedes pueden decir, bueno, esto no tiene un punto y seguido, un punto y aparte, podría ser un bodrio. No. Te está atrapando, te está llevando constantemente oración a oración, frase a frase, te está llevando a la otra. Nosotros nos encontramos con un filósofo con pocas ganas de vivir, podríamos decir, que sus días pasan en un bar, contándole a alguien cosas que no tienen importancia, a alguien que no lo escucha, que no tiene un interlocutor, digamos, válido. Y por ahí le llega esto que le cuenta, pero que tampoco le importa mucho al mozo. ¿Y qué es lo que le cuenta? Lo que le pasa en Extremadura, que en Extremadura sí es considerado una persona importante, en el sentido de que nadie en Extremadura, una zona rural española, nadie lo conoce, nadie conoce la lengua, ni nadie conoce lo que escribió, pero lo invitan. De hecho, él duda hasta por qué lo invitan, quién es la fundación que lo invita. Y ahí también nos empieza a atrapar eso. ¿Por qué este personaje desconocido, que no le interesa, nada, que nadie lo conoce, es llevado ahí? Y él piensa eso también, porque dice, pero ¿por qué me traen acá? ¿Y quién me trae acá? En todo eso aparece El último lobo, que es lo único a lo que se aferra el filósofo. Una historia que le cuentan que un campesino de Extremadura mató al último lobo y empieza a armar una historia, una estructura narrativa en relación a este último lobo. Pero lo importante acá, chicos, es que también no se sabe si es el último lobo, porque son cosas que cuenta el campesinado de Extremadura. Entonces todo es un gran interrogante, ¿sí? Y todo es gira alrededor de lo paródico, ¿sí? Porque, repito, es un filósofo que está venido a menos, un filósofo que va a un lugar donde no lo conocen, él no sabe bien para qué llega y empieza a armar una historia que supuestamente, en primer momento, parece entusiasmado, pero después se da cuenta que hay un montón de mitos que hablan siempre del último lobo. Yo cuando leía esto, en relación a lo mío, hace muchos años escribía sobre la última población, digamos lo que se entendía como la última población Shetland o las zonas en Tierra del Fuego. Y cuando empecé a buscar información, en realidad había un montón de casos, digamos, un montón de últimos zonas. Claro. O de la última ona, como decían. Y me retrotrajo a esto. Pero bueno. A ver, este mundo paródico está excelentemente narrado y relatado. Yo repito, es una pequeña novela, son 96 páginas, es puro, es existencialismo puro. Sí. Krasznahorka acá está elaborando, digamos, complejos filosóficos, existenciales, y en una historia que parece vacía, vaga, con pocos elementos, arma algo extremadamente filosófico. Y El último lobo pasa a ser una excusa. Claro.
de todo esto que quiere contar el autor y que cuenta el autor en estas pocas páginas. Todo esto de corrido, y ahora que hemos aprendido esa palabrita, como si fuera un plano secuencia, Claro. que no te salgas de ahí, que es parte de lo mismo, que estés constantemente metido ahí adentro, que no te dé tiempo de respirar. De que hacer te una lleve pausa, decir, bueno, claro. llego al punto y aparte del párrafo nuevo y voy, me hago un mate y vuelvo, no. No, También No. pensé esto yo cuando veía lo de Bélatar, que no pudo reducir su cuento satánico a hora 40, 2 Claro. horas, 2 horas este no se lo 20. vendemos a nadie. Sí. Y lo llevó a 7 horas con Satán Tango. Así que bueno, el recomendado es de Editorial Sigilo, es un libro que salió en el año pasado. El último lobo es uno de los pocos libros que se consiguen en español de Krasznahorkai. El traductor es Adam Kovacic, que es chileno, ¿sí? Chileno con ascendencia húngara, por eso pudo traducirlo. Y hizo un excelente, imagínense el laburo que se debe que debe haber hecho este pobre hombre Sí. al encontrarse con esta obra de Krasznahorkai. Claro, Bueno. no podía parar y hacerse un mate porque no había punto de aparte. Así que bueno. Es una joyita, digamos. una ¿no? Es joyita. una joyita. Una joyita, sí. Perfecto. Una de esas Buenísimo. joyitas que encontrás en la Casa Azul Libros, que están, ¿sí? Si no sabes todavía, te lo contamos, en el pasaje Fournier 19, el pasaje que está ahí en 9 de julio, entre Pinto y San Martín. Sí, donde todos bien sabemos. Exactamente, pasaje Fournier 19, ahí encontrás la Casa Azul Libros, donde los libros te encuentran a vos. Gracias, Javi. Gracias, Un abrazo Javi. grande, gracias.